Hola, ¿qué hay? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este nuevo canal, Cuentos de Salud. Ya os comenté en el primer episodio de la serie, que no es de Netflix, que es de este canal que hemos abierto, que la directora del canal es mi hija, Candela, que está ahí detrás de la cámara, y me ha dicho, como buena directora, recuerda a la gente que si le gusta, que dé a la campanita, que si le gusta, que se suscriba y que utilice los comentarios, pues eso sí que me gusta, ¿no? Para, bueno, si generamos una especie de diálogo o de debate con las cosas que yo os pueda contar aquí, que, por supuesto, lo que yo os cuento aquí no os lo creáis, verificar si os puede ser de utilidad o no os puede ser de utilidad. Os recuerdo que el canal va de cuentos de salud, tiene que ver con las historias que nos contamos, porque las historias que nos contamos tienen mucho que ver con el resultado, que puede ser un resultado o de salud o de enfermedad, ¿sí? Es decir, vamos a investigar sobre la salud en un nivel algo más de lo que puede ser simplemente el nivel molecular. El ser humano es algo más que un fósil molecular. Sí, estamos compuestos por moléculas, tenemos un cuerpo físico, pero que responde a nuestras emociones, responde a nuestro sistema de creencias, a nuestros pensamientos, y la historia que nos estamos contando de nosotros mismos se relaciona mucho más de lo que te puedas imaginar con nuestro estado de salud o incluso con nuestro estado de enfermedad. Fijaros si es así, que hay una frase que me gusta, es: la biografía se inscribe en la biología. ¿Y eso qué significa? Lo que os estoy diciendo. Es la historia que te cuentas repercute y se inscribe en nuestro cuerpo físico. Eso ha pasado desde que el mundo es mundo, desde que existe la vida. Para que os hagáis una idea, cuando venimos a este mundo y se junta la célula de mamá con la célula de papá, el ovocito es fecundado, a partir de ahí empieza un proceso de desarrollo del ser humano, del feto, del embrión humano, que como que va pasando por todas las etapas evolutivas que ha ido desarrollando la humanidad. Al principio parece que es como un pez, luego que es como un anfibio, luego que es como un reptil. Digo morfológicamente, es como que en 9 meses se inscribe la biografía del ser humano, la evolución del ser humano, en esa historia que está empezando a contarse de ese ser humano y que empieza en el momento de su nacimiento. Y a partir de ahí nos empezamos a contar historias, desde que empezamos a tener conciencia. Hoy vamos a hablar de un refrán que yo creo que ejemplariza o pone de manifiesto esto que os intento transmitir. Y que dice: en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Depende todo del color del cristal con que se mira. Creo que es un refrán el escritor que lo plasmó es Ramón de Campoamor. No lo sé. Buscarlo por ahí por internet si tenéis curiosidad. A mí lo que me interesa es lo que dice el refrán, que me lo decía mi abuela muchísimo, ¿no? Y ya os comenté en el primer capítulo que mi abuela era una mujer muy sabia y refranera, que aunque no tenía conocimientos, no veas cómo hilaba la tía, ¿no? Mirad, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. ¿Qué significa esto? Que las cosas que nos pasan nos repercuten en cómo las vivimos, ¿sí? En cómo las vivimos. Y me viene a la mente para hablar sobre esto, yo no sé si conocéis o suena Víctor Frank. Si no lo conocéis o no suena, por Dios, buscar la historia. Tiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido, y es una persona que en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis metían a los judíos en los campos de concentración, esta persona era judía, era un psiquiatra judío que le avisaron de que las cosas se estaban poniendo muy feas y lo mejor es que se fuese, que huyese. Pero él, bueno, por ayudar a la familia se quedó. El caso es que acabó en un campo de concentración. Y dices: en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Uno diría: qué desgracia. Víctor Flano lo vivió como una desgracia. De hecho, en el campo de concentración empezó a idear una nueva forma de terapia que se llamaba la logoterapia, ¿no? Que era la terapia del sentido, buscarle sentido a la vida. Y él fue capaz de encontrar sentido a la vida
en un campo de concentración con las condiciones durísimas que se podía vivir. ¿Por qué? Porque él lo vivió de una manera diferente. No se metió en el papel de víctima, que muchas veces ahí es muy fácil que todos caigamos, ¿no? El papel de víctima es la culpa de todo lo que me pasa viene de fuera, pero no nos hacemos guerreros de nuestra propia vida y nos hacemos responsables de lo que nos pasa. Víctor Frank se hizo responsable, tuvo una habilidad tremenda para responder a la situación que le estaba dando la vida, y lo que hizo fue investigar para crear ese nuevo método terapéutico que era la logoterapia. Se dio cuenta de que la gente que tenía más posibilidades de sobrevivir era la que tenía una actitud positiva. Dices, ¿cómo puede uno tener una actitud positiva ante la vida en semejantes condiciones en un campo de concentración? Pues la gente que tenía compasión, la gente que ayudaba a los demás, la gente que a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, se cogieron de los valores, y eran mucho más importantes los valores que la propia supervivencia. De hecho, Víctor Frank ahí escribe una frase que es que, bueno, puede ser que me lleven a las cámaras de gas, puede ser que mi vida vaya a acabar, pero siempre hay una instancia de libertad dentro de mí que tiene que ver con yo decido de qué manera voy a entrar en la cámara de gas. Bueno, me parece que es flipante. No sé qué vosotros qué opináis. Yo os recomiendo vivamente que leáis el libro El hombre en busca de sentido y que estudiéis un poco la vida de Víctor Frank, porque me parece que es apasionante y puede, yo creo que dar luz o dar un poco de una guía, ¿no? Un mapa de cómo afrontar los tiempos que nos ha tocado vivir. Yo ahora os voy a hablar de un ejemplo, el mío, ¿sí? Con respecto a esto de que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Bueno, todos sabéis la situación que hemos vivido en estos 2 últimos años, ¿no? Y hace 2 años, ahora ya justo casi que hace 2 años, tuvimos que confinarnos, ¿cierto? Y sin entrar en más discusiones, que no me interesa entrar ni en discusiones ni en debate, lo que me interesa es hacer gráfico esto que os estoy diciendo, que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Hubo gente que el confinamiento lo vivió muy mal, porque era como estar encerrados, y de hecho un confinamiento es estar encerrados, y hubo otra gente que lo vivimos de otra manera. Por lo menos en mi caso personal, yo lo viví de otra manera. Al principio, bueno, ya sabéis que yo soy médico, trabajo como médico, y me tocó estar decían en aquella época, primera línea. Me tocó hacer mi trabajo, lo hice lo mejor que pude, y recuerdo que un día pues hice un pico febril, y bueno, por responsabilidad dije, oye, he hecho un pico de fiebre. No me pasó nada fuera de lo normal de otras veces que he tenido gripe o catarro, pero como tenía fiebre llamé y me dijeron, no, te tienes que aislar. Justo en ese momento también llegó el confinamiento generalizado y yo me confiné dentro del confinamiento, porque me dijeron, aíslate de tu familia, en la habitación, tú solo. Bueno, a lo que voy, que lo interesante es cómo yo viví eso. En un principio, mal, porque todo el mundo vivimos cuando nos dicen lo que tenemos que hacer, o cuando nos ponen trabas, o cuando nos guardan la libertad, pues lo vivimos mal. Igual que Víctor Frank, ¿no? O cualquier gente que le dicen o le obligan a hacer algo que no quiere hacer. A todos nos pasó eso, ¿no? A mí también. Pero ¿qué ocurrió? Que hubo un momento en que dije, bueno, esto lo puedo vivir sufriendo o lo puedo vivir disfrutando. Dices, joder, ¿cómo se puede disfrutar una cosa impuesta en este mundo traidor? Nada es verdad ni es mentira, depende todo del color del cristal con que lo miras. Entonces yo como que me cambié las gafas, y en vez de pensar o de ver la situación como qué fastidio, que lo tenía muy fácil, era muy fácil, me puse unas gafas que era, bueno, voy a aprovechar este tiempo para hacer cosas que a lo mejor nunca hubiera hecho, porque 15 días encerrado o 15 días de retiro espiritual, pues pueden tener muchas cosas en común. La diferencia está en cómo lo vives. Bueno, para mí fueron 15 días de retiro espiritual. O si suena muy así místico,
Pues de encuentro conmigo mismo, ¿sí? De estar yo solo conmigo mismo. Y ahí aproveché para hacer cosas que nunca había hecho. Una de ellas fue empezar a tocar la guitarra. Porque esto es otro cuento, esto es otra historia. De pequeño me regalaron una guitarra el día de cuando iba a hacer la comunión. Y recuerdo que mi padre hizo un comentario de vaya, un regalo que le han hecho de la guitarra cuando él lo que tiene que hacer es estudiar. Algo así parecido, no recuerdo exactamente qué fue lo que dijo, pero más o menos. Y a mí que siempre me hubiera gustado tocar la guitarra, dejé de tocar la guitarra para ponerme a estudiar. Claro, para ser médico hay que estudiar mucho, o sea que... Pero mira, en ese momento cogí la guitarra y oye, ¿tú sabes lo que se avanza con la guitarra cuando te pones 15 días a piñón fijo? ¿Tú sabes lo que se avanza con la meditación? Algo que me costaba mucho y que intentaba por aquello de que no se me fuese la cabeza a los mundos de Yuppie, sino a estar más centrado. ¿Tú sabes lo que se avanza 15 días? Estar ahí a piñón fijo. ¿Tú sabes el cambio que puedes experimentar en 15 días de retiro? Uf, en mi caso fue alucinante. De hecho, hasta me planteé grabar un canal de YouTube. Ni te cuento, porque claro, dirás, ¿qué tiene que ver esto? Es que yo con las tecnologías me llevaba fatal, muy mal, y yo era como, me voy a poner aquí a grabar un canal de YouTube y tal. No, estaba en el no. Pues mira, ¿dónde estoy ahora? Estoy en el sí. ¿Por qué? Bueno, hubo una situación en mi vida que me ayudó a ver las cosas de otro color, a cambiarme las gafas de ver la realidad. ¿Qué tiene que ver esto con la salud? Los dos ejemplos que os he dado yo creo que podrían ser ya significativos. El ejemplo de Víctor Frank, que lo podéis ahí investigar, ¿no? Mi propio ejemplo, que es un testimonio directo, no me tenéis por qué creer. Pero el mundo lo vemos a través de unas gafas que es nuestro sistema de creencias y que suele estar relacionado con lo que aprendemos de pequeño, que son las historias que nos cuentan. Las compramos, las hacemos nuestras y depende cómo vivamos esas historias, podemos sufrir la vida o disfrutar la vida. Cuando sufres la vida, cuando estás en estrés, generas adrenalina, generas cortisol y eso, que es una respuesta que sirve para 10-20 minutos, si se mantiene en el tiempo, puede acabar generándote enfermedades. Ahora, si disfrutas la vida, lo que generas es otra cosa que se llama dopamina, que es una molécula, en la SUCI la llaman droga vasoactiva, porque se utiliza para activar los vasos sanguíneos cuando la situación está muy complicada, la gente está en shock y está a punto de morirse. Que yo siempre he pensado, ¿por qué esperamos el último momento? ¿Por qué no empezamos a segregar dopamina antes de acabar en la UBI? ¿Y eso cómo se hace? Disfrutando. Y una forma de disfrutar es, ¿qué historias te cuentas? ¿Te cuentas historias para no dormir? ¿Te cuentas historias para sanar? ¿Te cuentas historias para disfrutar? Entonces, como le he dicho a mi hija, que no me voy a enrollar más de 15 minutos, aquí os dejo este testimonio de este magnífico refrán que es: en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que lo miras. Yo os recomiendo que os pongáis las gafas de mirar la vida con un color que sirva para aumentar el nivel de dopamina, disfrutar y estar sanos. Y me voy, ahí tenéis los comentarios. Oye, si os parece, si os queréis, dadme ideas para ver qué historias os puedo contar que os ayuden a tener un buen estado de salud, ¿vale? Bueno, saludos, que estéis muy bien. Chao, chao, adiós.